En el último mes he tenido muchas oportunidades de hablar sobre el conflicto ucraniano y siempre que lo he hecho he procurado, antes de entrar en materia, introducir mis observaciones con tres apreciaciones. ¿Cuál es la primera? He trabajado durante 30 años en la universidad sobre Rusia y en general sobre el espacio ruso-soviético y eso me ha permitido conocer algunos de los conflictos de esa área geográfica, qué sé yo, Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno-Karabaj, Chechenia y más recientemente Crimea y el Donbass. Debo confesaros que ese conocimiento me sirve de bien poco en este momento y hora. Creo que esos conflictos son meras escaramuzas en comparación con aquello que tenemos delante de los ojos. Tampoco me ha servido de mucho el conocimiento que creía haber acumulado en lo que hace a la condición del actual presidente ruso. Si hace un mes y medio alguien me hubiera preguntado por Putin, hubiese respondido que entendía que era un gobernante prudente, que cuando tenía que mover pieza, medía puntillosamente sus actos y asumía riesgos menores. Con toda evidencia no es esto lo que ha cobrado cuerpo desde hace un mes en Ucrania. Si antes del inicio de la guerra alguien me hubiese preguntado, por decirlo de otra manera, qué pensaba yo que estaba ocurriendo, hubiese respondido de manera muy frívola que Rusia estaba sacando músculo para recordarle a la OTAN que estaba ahí y demandar de esta última una conducta más concesiva y abierta. En el mejor de los casos hubiera agregado que tal vez Moscú se disponía a mover alguna pieza menor en la Ucrania oriental, en la cuenca del Donbass. Con toda evidencia me equivoqué. ¿Cuál es la segunda de las observaciones? Yo creo que no hay ninguna justificación, ni mayor ni menor, de la intervención militar rusa en Ucrania. Y ante ello reacciono como he reaccionado siempre. Yo no creo en las guerras, en los ejércitos, en las alianzas militares, ni en los imperios, ni en los de aquí, ni en los de allí, ni en los de en medio. Hay un lema que ha aparecido en algunas paredes en las ciudades rusas y ucranianas que creo que revela bien mi percepción de los hechos. Reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Me parece que es una recomendación muy idónea, aunque no siempre de aplicación sencilla a la hora de encarar un conflicto como este. Tercero y último, tenéis ahí un buen puñado de copias de un libro titulado Rusia frente a Ucrania. Las dos primeras ediciones de esa obra vieron la luz en 2014, al calor de las crisis ucranianas de aquel año. Se agotaron al cabo de unos meses y el editor, creo que con buen criterio, decidió no publicarlo de nuevo. Ucrania había bajado muchos enteros en el interés público. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba compulsivamente detrás de mí intentando que yo actualizase la obra y yo le repetía, a tono con lo que acabo de contaros, que si decidía sacar una tercera edición se le iba a comer con patatas porque lo de Ucrania no le interesaba a nadie. Cambié de opinión allá por el 20 de enero cuando una tarde escuché en televisión a nuestra expresidenta Cristina Cifuentes explicar los entresijos del conflicto ucraniano. Y creo que aquello fue superior a mí y decidí que tenía que liar una manta a la cabeza y trabajar en la reedición del libro, que dedico, por cierto, a Cristina Cifuentes. Si alguien me pregunta por las presuntas virtudes de esa obra, no soy yo la persona adecuada para responder, diría cautelosamente que aporta una argumentación más compleja que la que emplean nuestros tertulianos, no es muy difícil, y que proporciona informaciones interesantes para cuestionar el papel de las potencias occidentales en la gestación de esta crisis, en el buen entendido de que en modo alguno le ríe las gracias al presidente ruso, que es cualquier cosa menos un Che Guevara del siglo XXI. Bueno, ¿cuál es, ahora sí entro en materia, la primera observación que quiero haceros? Me interesa transmitiros alguna información sobre Ucrania. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que España, poblados por 46 millones de habitantes, una cifra bastante similar a la española. La raíz del término Ucrania es una palabra eslava, krai, que significa frontera y que algo nos dice. Ucrania, desde mucho tiempo atrás,
ha sido objeto de la codicia de los imperios que la rodeaban. Durante siglos los más importantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este, pero al acecho, en la trastienda, estaban también los imperios austrohúngaro y otomano. Lo que os cuento creo que tiene un buen reflejo pedagógico en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera es Lviv o Lvov, situada en el occidente de la República, cerca de la frontera con Polonia. Lviv solo ha estado sometida a la férula de Rusia durante 50 años escasos en la segunda mitad del siglo XX. La otra ciudad es Kharkov o Kharkiv, en la Ucrania más oriental. Kharkov es de hecho una ciudad rusa que ha estado sometida a la férula de San Petersburgo o de Moscú desde hace nada menos que 5 siglos. Como podéis intuir, esto dibuja situaciones y escenarios, iba a decir, muy diferentes. Quitemos el muy, dejémoslo sin más en diferentes. Os pido que hagáis un ejercicio geográfico más y que imaginéis una línea recta que uniría la ciudad de Kharkov que acabo de mencionar con el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, muy cerca de la frontera de Ucrania con Rumania. Al sur de esa línea queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual se hace valer de manera significativa la presencia de población rusa. Al norte quedan claro las otras 2 terceras partes, en las cuales esa presencia se reduce significativamente. En 2014, cuando aparecieron las 2 primeras ediciones de ese libro, yo me acogí a una estimación estadística que sugería que las 2 terceras partes de la población ucraniana las configuraban ucranianos étnicos. En tanto, los rusos aportaban un 24, un 25% de los habitantes. Pero debo confesaros que creo que hoy en día esos datos tienen poca utilidad. ¿Por qué? Porque los 2 criterios maestros que sirven para determinar la composición étnica de la población en Ucrania generan dudas. El primero es el de la autoidentificación. Las gentes se autodescriben como ucranianos, como rusos o como húngaros. El problema de este criterio es que, al calor de las crisis de los 10 últimos años, parece legítimo concluir que muchas personas han podido cambiar su autoidentificación étnica. El segundo criterio es el de la lengua. En este caso nos dice que serían ucranianos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y rusos quienes tienen el ruso como lengua materna. El problema en este caso radica en que en 2014 había nada menos que 6 millones de ciudadanos ucranianos que eran ruso-hablantes y sin embargo se consideraban ucranianos, con lo cual el problema reaparece. De manera moderadamente sorprendente, Ucrania es un Estado unitario, no es un Estado federal, en el que desde el momento de la independencia en 1991 ha operado una única lengua oficial, el ucraniano. Esto suele suceder en los procesos de construcción nacional, pero ha sido en cualquier caso una materia de diferencias cuando en 2015 se intentó perfilar un acuerdo para el conflicto del Donbass que acarreaba un compromiso de las autoridades ucranianas en el sentido de federalizar el Estado correspondiente, un compromiso que no fue llevado a la práctica. Quiero agregar un par de observaciones sobre el panorama político del país. En 2014 alguien afirmó que Ucrania disponía del parlamento más monetizado del mundo, con el propósito de subrayar que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas o, por utilizar la jerga, oligarcas. También hay oligarcas en Ucrania. Proceden en su mayoría, por cierto, del oriente del país, de las zonas más ricas. Al margen de lo anterior, probablemente recordaréis que en 2004 se produjo en Ucrania la llamada Revolución Naranja. En adelante y durante años se sucedieron en la presidencia y en la dirección del país dirigentes políticos que recibieron las etiquetas de pro-occidentales o pro-rusos. Ninguno de ellos pudo ser plenamente pro-occidental ni plenamente pro-ruso. Lo digo de otra manera. Cuando accedía a la dirección de Ucrania un dirigente político descrito como pro-occidental, Yushchenko, al final tenía que pactar con Moscú.
Y cuando hacía lo propio un dirigente político descrito como prorruso, Yanukovych, al final tenía que llegar a acuerdos con la Unión Europea. Esto me obliga a rescatar el resultado de una encuesta de hace 8 años que concluía que en Ucrania había una leve mayoría de población partidaria de privilegiar una relación fluida con Rusia, pero muy poco por detrás había una capa importante de los habitantes que le otorgaba mayor relieve a una relación fluida con la Unión Europea, en el buen entendido de que cuando estas dos posiciones se presentaban como antagónicas, el respaldo que recibían se hundía. Extraigo una conclusión. Creo que la mayoría de los ucranianos y de las ucranianas entendían con un criterio respetable que su país debía operar como una suerte de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa. Un proyecto que infelizmente no ha adquirido carta de naturaleza. Sabéis, en fin, que en 2013 y 2014 se registraron en Ucrania varias crisis. La primera la vinculamos a finales del primero de esos años con las concentraciones realizadas en muchas ciudades ucranianas y singularmente en la principal plaza de Kiev, la capital ucraniana, la plaza Maidán. En esas concentraciones creo que se dieron cita dos flujos distintos. Por un lado, el impulso de movimientos sociales que contestaban legítimamente el carácter corrupto de los gobernantes del momento, y por el otro, la influencia creciente de grupos de extrema derecha que pasaron a impregnar poderosamente buena parte de los estamentos de poder y en singular del poder militar en la República de Ucrania. En febrero de 2014 el presidente Yanukovych abandonó el país y se trasladó a Moscú en virtud de lo que en Rusia se entendió con argumentos no despreciables que era un genuino golpe de Estado, aunque es verdad que las circunstancias que rodearon lo que acabo de relatar eran muy complejas. 2 meses después, en abril, una parte de Ucrania, la península de Crimea, mayoritariamente poblada por rusos, un regalo que Khrushchev le había hecho a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación en condiciones no particularmente limpias y de ese referendo se derivó una declaración de independencia a la que siguió la anexión de Crimea por Rusia. En las semanas inmediatamente posteriores estalló una guerra en el Donbass, en la Ucrania más oriental, una guerra que en los hechos se ha prolongado hasta hoy y que se ha saldado tal vez con 14.000 muertos, muchos de ellos producto de bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil local. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa identificar media docena de datos que creo que sirven para situar en un contexto general la crisis ucraniana del momento. ¿Cuál es el primero de ellos? Creo yo que Rusia lo ha probado todo, o casi todo, en su relación con las potencias occidentales en las 3 últimas décadas. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación fluida e incluso sumisa con esas potencias. Esta realidad cobró cuerpo en singular en 2 etapas. En los inicios de la presidencia de Yeltsin, entre 1991 y 1996, y en los inicios de la presidencia de Putin entre 2000 y 2006. Permitidme que vuelque la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el entonces presidente ruso, que se llamaba ya Vladimir Vladimirovich Putin, ofreció un cálido respaldo a las medidas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo ruso a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en el propio año 2001 y poco después, en 2003, en un silencio connivente de Moscú ante una nueva agresión norteamericana, en este caso en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, repito, fue un apoyo manifiesto y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada.
Estados Unidos prosiguió con el programa del llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso pasó a beneficiar a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles hacia Rusia en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán. Estados Unidos, en fin, no consta que otorgase ningún trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me parece que en estas condiciones estaba servida la conclusión de que a Moscú no le quedaba más remedio que buscar un camino crecientemente independiente. Creo que ese fue el momento en el que se incubó la figura del Putin de estas horas. Lo he dicho muchas veces las últimas semanas. Putin es, en buena medida, pongo el acento en lo de en buena medida, esto no explica todo, el producto de la prepotencia de los gobernantes occidentales del momento. Segundo dato importante. Sobre el papel, Rusia salió ganadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Por algo que acabo de contaros. Se anexionó Crimea y sentó las bases de una incipiente dominación en una parte pequeña de la Ucrania oriental, en la cuenca del Donbass. Tengo la impresión, sin embargo, de que esta es solo una parte de la historia. En el año 2014, Rusia perdió en los hechos el control sobre el grueso del territorio ucraniano, que pasó a bascular claramente hacia Occidente. Esto que os cuento ahora creo que guarda relación con una vieja teoría geopolítica que disfruta de apoyos ciertos tanto en Estados Unidos como en Rusia, y que considera que Rusia será un imperio si controla Ucrania y, en cambio, perderá su condición de imperio si pierde el control sobre Ucrania. Debo confesaros que esta tesis me parece muy discutible, pero en cualquier caso me parece que ha influido poderosísimamente en las percepciones del actual presidente ruso. Tercer dato importante. Yo creo que en el escenario ucraniano no se dirime una confrontación entre modelos económicos, sistemas políticos o cosmovisiones ideológicas. Lo que hay es una colisión clásica entre imperios. Volveré sobre el argumento. Me interesa ahora llamaros la atención sobre la debilidad de la tesis que sugiere que por medio hay una colisión entre ideologías. Señalé antes, y lo retomo ahora, que parece innegable que en los estamentos de poder en Ucrania se registra una presencia consistente de gentes y de grupos de extrema derecha. Pero describir Ucrania en términos generales como un país nazificado es distorsionar la realidad. De hecho, en el Parlamento ucraniano no hay ninguna fuerza política de extrema derecha. Sabéis que en las últimas semanas el presidente ruso Putin ha anunciado que uno de los propósitos mayores de la intervención militar de su país en Ucrania es desnazificar esta última. No sé si lo que no estará alentando Putin es una posterior nazificación de la mano de la presencia del ejército ruso. ¿Por qué? Porque cabría preguntarse qué es lo que tiene que ver el proyecto de Putin con una propuesta antifascista. La Rusia de Putin es un país impregnado por una propuesta imperial militar, de nacionalismo étnico, de defensa de los valores tradicionales y de la familia, de apuntalamiento de la Iglesia ortodoxa, de asentamiento del poder de un puñado de inmorales oligarcas y de lacerantes desigualdades sociales. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con una propuesta antifascista. Va la cuarta de mis observaciones, que se refiere a una materia sugerente, el gas natural. Se ha dicho muchas veces que la Unión Europea en general y alguno de sus Estados miembros en particular arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros del gas natural ruso. Es verdad, pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua.
Rusia no tiene, en el corto y en el medio plazo, un comprador alternativo para su gas natural, con lo cual está también atada de pies y manos. Hace tal vez 3 semanas coloqué en las redes sociales un comentario iránico que mal que bien decía que si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo, está claro qué es lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña en los alrededores de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso, ni el ejército, ni las milicias ucranianas. En 2006 y 2009 probablemente recordaréis que se registraron 2 crisis del gas en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y se saldaron en el hecho de que durante unas pocas horas los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea se cortaron. En 2014 se abrió camino, ya lo sabemos, una sangrienta guerra en el Donbass. Qué llamativo es que en momento alguno, pese a que Rusia y la Unión Europea se lanzaban todos los trastos verbales imaginables a la cabeza, se interrumpiesen los suministros rusos de gas natural. Poderoso caballero es don dinero. Va la quinta de mis observaciones. Creo que tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios, en los cuales la condición de los diferentes agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Creo que van a faltar conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales resulta muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo en el que sustentar esta tesis: el de la actitud que los diferentes agentes que operan sobre el terreno han mostrado en relación con el derecho de autodeterminación. Lo han defendido cuando les ha interesado y lo han rechazado o menoscabado cuando no formaba parte de sus intereses. Estados Unidos no dudó reivindicar ese derecho en Kosovo, pero lo rechazó en Abjasia, en Osetia del Sur y en Crimea. La posición de Rusia sobre esto parecía consecuente. Consecuente no quiere decir que fuera la mía. Quiero significar que Rusia durante mucho tiempo blandió la misma percepción, hasta que llegó abril de 2014 y decidió que le interesaba reclamar el ejercicio de ese derecho en Crimea. Va la sexta y última observación de contexto. Tengo que referirme a un país muy alejado del conflicto: China. Hay una visión de los hechos que sugiere que si Rusia va a salir adelante de esta crisis, que si en singular va a conseguir sortear los efectos de las sanciones internacionales, es porque va a acrecentar sensiblemente sus vínculos económicos y comerciales con China. Os invito a recelar un tanto de esta percepción, porque la relación bilateral entre Rusia y China, que es cordial, no es, sin embargo, tan estimulante como una primera lectura invitaría a concluir. Varias son las razones. La primera es la disparidad de capacidades de los dos agentes. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy, el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa, lo cual dibuja una relación muy desigual. Al margen de lo anterior, creo que conviene prestar atención al hecho de que la percepción de los hechos planetarios que abrazan los gobernantes chinos es muy diferente de la que defienden los rusos. China considera que seguimos viviendo en un planeta bipolar, de tal manera que habría 2 grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que habría sustituido a la vieja Unión Soviética. La percepción de los gobernantes rusos, probablemente en un grado u otro adaptada a la postración de su país, entiende, en cambio, que hay que defender un enfoque multilateral, de tal suerte que habría 5 o 6 grandes potencias que deberían negociar entre sí: Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, tal vez Japón o la India. Más allá de lo anterior, creo que las relaciones comerciales entre Rusia y China no acaban de despegar, y que ello es así, ante todo, en virtud de un freno atávico que imponen los gobernantes rusos desde muchísimo tiempo atrás, tal vez desde el siglo XIX. ¿En qué estoy pensando?
La frontera ruso-china en Siberia se caracteriza en esencia porque al norte hay una bajísima densidad de población. Al sur, en cambio, en China, se registra una permanente ebullición demográfica. Rusia teme, como pone en salvo, que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China acabase por traducirse en una llegada paulatina de población china a Siberia que viniese a alterar delicados equilibrios demográficos, con lo cual el efecto mayor ha asumido la forma de un freno a la expansión de esas relaciones económicas y comerciales que probablemente va a seguir marcando los vínculos entre los dos países en el futuro inmediato. Tercera observación que quiero haceros. Me parece que algo debo decir sobre una organización que se autotitula del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Lo primero que debo señalar al respecto es que la OTAN es responsable principal de lo que entiendo que ha sido, en las 3 últimas décadas, una operación de cerco sobre Rusia, que se ha materializado en la incorporación de nuevos socios de la Europa Central y Oriental a la Alianza Atlántica y en la creación de un reguero de bases militares en torno a Rusia. En este orden de cosas, me parece que lo suyo es recordar que la OTAN ha incumplido los compromisos que contrajeron a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 los gobernantes norteamericanos de aquel momento, en el sentido de garantizar una plena seguridad para Rusia. Debo en este caso agregar un comentario que llama la atención sobre una realidad geográfica insoslayable, aunque rara vez mencionada. El conflicto de Ucrania se registra en la periferia, en los alrededores de Rusia, y no en la periferia, en los alrededores de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si en Canadá y en México llegasen al poder 2 gobiernos hostiles a Estados Unidos, que por añadidura decidiesen incorporar a los países respectivos a una alianza militar enemiga de Washington? ¿Pensáis en serio que Estados Unidos reaccionaría de manera más tranquila, sosegada y pacífica que lo ha hecho el presidente ruso Putin impresentablemente? La OTAN es, por otro lado, responsable principal de lo que yo entiendo que ha constituido un activo proceso de tercermundización de buena parte de la Europa Central y Oriental. ¿Qué es lo que, fanfarria retórica aparte, defienden nuestros empresarios en la Europa Central y Oriental? Postulan, por un lado, la explotación de una mano de obra barata, por el otro, la búsqueda de materias primas razonablemente golosas y, en fin, el designio de encontrar mercados mal que bien prometedores. En otro orden de cosas, y sigo el recorrido, creo que es difícil vincular a la OTAN con la causa de la democracia. En este caso no me voy a adentrar en ninguna sesuda crítica de la democracia liberal. Voy a echar mano de un argumento mucho más convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN. Es hoy un Estado miembro de la OTAN la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. También son miembros de la OTAN la Polonia y la Hungría de los gobiernos de la ultraderecha. Si Ucrania se sumase a la OTAN, creo que tendría que sugerir que su sistema político recuerda poderosamente al de la Federación Rusa, algo que de nuevo parece que sitúa el listón de la democracia muy, pero que muy bajo. La OTAN, en fin, y acabo estas observaciones, es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. ¿En qué estoy pensando? El otro día colgué, de nuevo con vocación irónica en las redes sociales, un comentario que mal que bien decía: me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales. Es una buena señal, porque a buen seguro, dentro de poco, cuando Estados Unidos o Israel cometan tropelías similares a las que comete Putin en Ucrania, los deportistas correspondientes también serán proscritos de las competiciones internacionales. Bien sabéis que esto ni ha ocurrido en el pasado ni va a ocurrir en el futuro.
Pero dando vueltas a las cosas, tampoco está de más que eche mano de otro ejemplo de doble moral. Yo no tengo nada, muy al contrario, quede esto claro, con las gentes que han decidido mostrar su solidaridad con los ucranianos y ucranianas que tienen que huir de su país. No tengo nada, todo lo contrario. Me parece que es un gesto de coraje. Pero me pregunto dónde estaban muchas de estas personas cuando hace 20 años Putin machacó en virtud de una política de tierra quemada un país entero llamado Chechenia. Parece que entonces no nos interesaba. En fin, muchas veces he escuchado las últimas semanas que lo que está sucediendo en Ucrania es inenarrable y carece de antecedentes. Lo que está sucediendo es inenarrable, pero no carece de antecedentes. Basta con echar una ojeada a la agresión militar de Estados Unidos en Irak en 2003 para encontrar un fenómeno extremadamente similar, por mucho que nuestra memoria a menudo flaquee. Cuarta y penúltima de mis observaciones. Tengo que descender, cómo no, sobre la condición presente del conflicto ucraniano. Mi primera observación me obliga a volver al principio, cuando confesé mi incapacidad para describir procesos complejos. Si alguien me pregunta por qué la Rusia de Putin ha intervenido militarmente en Ucrania, responderé que no lo sé. O en su defecto, que aunque puedo hilvanar algunas explicaciones, ninguna de ellas me parece plenamente convincente, por mucho que todas ellas incorporen datos interesantes. Ni siquiera su combinación me parece que arroje luz plena. ¿En qué estoy pensando? ¿Cuál es la primera de esas explicaciones? Rusia arrastra desde tiempo atrás problemas económicos y sociales agudos. Esta explicación sugiere que la intervención en Ucrania sería una especie de huida hacia adelante, encaminada a obtener una rápida victoria militar que permitiría acallar el descontento interno. Bueno, el escenario económico y social ruso no es halagüeño, pero tampoco me atrevería a calificarlo de tétrico. No era halagüeño antes de esta intervención militar. Y sin embargo, como sin duda sabéis, parece que una de las secuelas de la agresión militar rusa en Ucrania es una degradación del escenario económico y social interno. La segunda explicación viene a señalar que Putin habría sido víctima de un ascenso imperial militar que le habría aconsejado restaurar, por la vía de la fuerza y con rapidez, un pleno dominio sobre Ucrania, y habría aconsejado en paralelo sacar músculo delante de las potencias occidentales. El problema de esta tesis es que no explica el porqué del momento. ¿Por qué no hizo esto hace 10 años? ¿O por qué no lo podría hacer dentro de 5? Más allá de lo anterior, creo que por detrás de esta explicación está la idea de que Putin en cierto grado habría enloquecido. Bueno, Rusia es un país complejo y el proceso de toma de decisiones también es complejo. En él, a buen seguro, participan instancias del poder político, económico y militar, de tal suerte que me parece que, por muy fuerte que sea el poder que se concentra en las manos del presidente, difícilmente podemos dar crédito a la idea de que ha enloquecido y nadie le ha frenado. Una tercera explicación sugiere que Rusia habría intervenido en Ucrania para controlar materias primas muy golosas, no energéticas, como las que atesora esa república. Creo que esta tesis es de nuevo débil. A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Es el país, en términos brutos, más rico del planeta. La cuarta y última explicación tiene cierto carácter conspiratorio y sugiere que Rusia habría mordido el anzuelo, que le habrían tendido las potencias occidentales, con la vista puesta en desencadenar un proceso que debería terminar en la caída del régimen de Putin. Esta tesis permite sí que encajen algunas piezas del rompecabezas, pero ya acabo de sugerir que tiene cierto carácter conspiratorio e implica que las potencias occidentales estarían asumiendo riesgos probablemente mayores de los deseables, con lo cual no me acaba de convencer. Vuelvo a lo que dije hace unos minutos. Creo que ninguna de estas tesis arroja luz fidedigna sobre las razones de una intervención militar tan sorprendente como esta. Doy un paso más, de la mano de lo que en este caso debiera ser una pregunta de respuesta más sencilla.
¿Cuáles son los objetivos militares fundamentalmente de Rusia en Ucrania? Hasta el viernes pasado hubiera respondido a esta pregunta diciendo que había que dar por descontado que esos objetivos trascendían con mucho controlar la Ucrania oriental. ¿Por qué? Porque si el objetivo fuese controlar la Ucrania oriental, a duras penas podríamos explicar una ofensiva militar terrestre sobre Kiev, la capital, o sobre Odessa, alejadas centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. Pero es verdad que el viernes pasado un responsable significado del Ministerio de Defensa ruso anunció que las operaciones militares en adelante se iban a concentrar exclusivamente, entiendo yo, en la Ucrania oriental. En las últimas semanas se han manejado otras hipótesis. Hay quien entiende que Rusia se proponía cercenar la posibilidad de salir al mar de Ucrania, controlar esas tierras situadas al sur de esa raya imaginaria que comunicaría Kharkov y Odessa. Hay quien considera que el propósito ruso era hacerse con el control de la mitad del territorio ucraniano, las tierras situadas al este del río Dnieper, y hay quien estima que Rusia deseaba controlar toda Ucrania. Lo poco que creemos saber sobre esto llega de la mano de filtraciones derivadas de las conversaciones de paz que se mantienen desde hace semanas. Según una de ellas, parece que bien fundamentada, Rusia en esas conversaciones habría demandado fundamentalmente dos cosas. Una, que Ucrania reconociese su plena soberanía sobre Crimea y el Donbass. Y dos, que Ucrania asumiese la condición de país neutral con un compromiso adicional de no sumarse a la OTAN. La primera de esas demandas plantea como poco un problema, y es ¿qué cabe entender por Ucrania oriental? Es un término demasiado nebuloso. La segunda suscita también una disputa. Cuando se habla de neutralidad en relación con Ucrania, ¿en qué modelo estamos pensando? ¿En el de Finlandia o en el de Bielorrusia? Finlandia es un Estado miembro de la Unión Europea, pero no es un miembro de la OTAN y mantiene una política exterior relativamente independiente, todo lo independiente que puede ser la política exterior de un Estado. Bielorrusia, en cambio, es un aliado fiel de Moscú, de tal suerte que difícilmente su nombre puede vincularse con la causa de la neutralidad. Si Rusia estuviese dispuesta a asumir un modelo como el finlandés para Ucrania, creo que estaríamos delante de una buena noticia. Tanto más si el procedimiento se viese acompañado de una desmilitarización del territorio ucraniano, del de las repúblicas bálticas, del de Polonia, del de Eslovaquia, desde el de la República Checa, el de Rumania, el de Bulgaria o el de Hungría y el de la propia Rusia. Tercera observación. También se me pregunta con alguna frecuencia en los últimos días si creo que las conversaciones de paz van a llegar a buen puerto. Bueno, habría que definir antes qué entendemos que es un buen puerto, pero en fin, sospecho que van a alcanzar un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está, en primer lugar, con el agua al cuello el gobierno ucraniano. Aunque la resistencia armada ucraniana es mucho más fuerte de la esperada, a buen seguro que la posición no es cómoda. En las últimas semanas en Rusia han menudeado los artículos y las declaraciones que señalan que si cae Mariupol o cae Kharkov, el gobierno ucraniano se desmoronará. Es probablemente una exageración, pero tiene algún fundamento. Parece razonable concluir que el ejército ucraniano está apostado en las fronteras septentrional, oriental y meridional del país, y que fuera de esa línea de frontera no hay ejército ucraniano. De tal manera que, si Rusia rompiese alguno de esos frentes, sus soldados podrían adentrarse sin problemas en el resto del territorio ucraniano, las seis séptimas partes de este último. También está, creo yo, con el agua al cuello el presidente ruso Putin. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que la operación militar no parece estar discurriendo conforme a lo apetecido. Esto lo sabemos ya de resultas de declaraciones de portavoces significados del Ministerio de Defensa ruso, que han reconocido que los hechos no discurren conforme al ritmo temporal anunciado. Esto es un eufemismo. Pero Rusia tiene por delante un problema adicional. ¿Cómo controlar un país muy grande
muy poblado y con habitantes que en la mayoría de los casos son manifiestamente hostiles. El único conocimiento del que disponemos al respecto lo aporta la invasión alemana de la propia Ucrania, de Bielorrusia y de parte de Rusia en 1941, con herramientas de represión que creo no es preciso que recuerde. En un tercer escalón, Putin tiene que hacer frente a las sanciones económicas internacionales, que a buen seguro están haciendo mella en la economía rusa. Rusia es ciertamente uno de los países del planeta con una economía más independiente, más autárquica, pero en las 3 últimas décadas se ha registrado un activo proceso de internacionalización de esa economía que dibuja hoy problemas muy graves. Otro problema para Putin son sus oligarcas. Aunque muchos de ellos son figuras próximas al propio presidente, a buen seguro que están que trinan, porque buena parte de sus negocios han caído en picado. Cabe suponer que de manera subterránea se están haciendo valer presiones en el sentido que fuere. Es una incógnita, en fin, lo que ocurre con los ciudadanos y las ciudadanas rusos de a pie. Es verdad que están sometidos a una visible censura y en su caso a una represión manifiesta, pero resulta muy difícil ocultar lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania está muy cerca, Kiev está muy cerca de Moscú y de las grandes ciudades rusas. Son espacios de hábitat muy similares a los de Rusia, donde existe un sinfín de relaciones de parentesco. A buen seguro que las imágenes de las babushkas, de las abuelas ucranianas, huyendo ante los bombardeos, producen un impacto emocional en la opinión pública rusa. ¿Qué está ocurriendo, en fin, con los cadáveres de los soldados rusos muertos en Ucrania? El otro día, y por lo que parece, durante un lapso muy breve de tiempo, un periódico de Moscú próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, reconoció casi 10.000 soldados muertos. Es una cifra importante. ¿Qué se hace con esos cuerpos? El fenómeno es similar al que se abrió camino durante la guerra de Afganistán en la etapa soviética o durante la guerra de Chechenia, de tal manera que los soldados procedían de zonas rurales y no se registraba el impacto emocional derivado de la llegada de los cuerpos a las grandes ciudades, a Moscú o a San Petersburgo. Hace unas semanas decidí difundir unas declaraciones del que pasa por ser el único diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, que se oponía a la guerra. Era un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Matveyev. Decía: yo he respaldado las declaraciones de independencia de las 2 repúblicas del Donbass, porque entendía que era la forma de frenar los bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano. Pero no sé qué tiene que ver con la causa de la paz bombardear y ocupar Kiev, la capital ucraniana. Sospecho que muchos ciudadanos rusos empiezan a razonar en términos parecidos a los que emplea este diputado. También están con el agua al cuello, aunque no lo parezca y el agua no sea tan alta, las potencias occidentales. Y en este caso, ¿por qué? Porque yo creo que han empezado a sopesar críticamente el horizonte de una desestabilización general en Rusia. Es imaginable que Putin es desplazado de la línea de poder en virtud de un golpe palaciego que coloque en el Kremlin a una figura afín pero menos conflictiva, como por ejemplo el expresidente Medvedev. Asistiremos a ruido de sables. ¿Todos los integrantes de la cúpula militar están de acuerdo con la intervención militar en Ucrania o hay disensiones? ¿Qué ocurre en el ámbito de un gigantesco Estado federal bastante mal articulado? ¿Tiene sentido imaginar de nuevo disensiones que puedan provocar una implosión de ese Estado federal? No olvidéis que todos estos debates se registran en el ámbito de un país dotado con varios centenares de cabezas nucleares, lo cual les otorga un significado singular. ¿Podemos imaginar que a la postre Occidente decida respaldar a Putin como un mal menor para evitar un fenómeno general de desintegración de todas las estructuras de poder en Rusia? En la trastienda hay una pregunta que en Occidente nunca se ha respondido de manera convincente. ¿Qué le interesa más a Occidente?
¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita la rapiña? Las dos cuestiones, los dos horizontes son muy delicados, pero en cualquier caso se abren hoy marcados por incógnitas poderosísimas. Solo hay una instancia, a mi entender, que infelizmente no está con el agua al cuello, que sale manifiestamente fortalecida: la OTAN. Putin le ha realizado un regalo generosísimo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el fortalecimiento de la OTAN es una muy mala noticia. Lo que a su amparo cabe augurar es militarización, autoritarismo, represión, injerencias, intervencionismos militares que ya no van a necesitar la etiqueta dulcificadora de lo humanitario. Tenemos que prepararnos para horizontes muy delicados. Quinta y última de mis apreciaciones, esta mucho más breve que las anteriores. Si hay una pregunta que he tenido que encarar muchas veces los 15 últimos años, es la relativa a si nos encontramos ante una nueva guerra fría. Yo ya sé que lo que sucede en estas horas en Ucrania obliga a revisar muchos de los términos de la respuesta que vais a escuchar, pero me interesa mantener la que he desplegado durante 15 años, desde la crisis en Osetia del Sur en el verano de 2008, porque creo que apunta a un dato fundamental. Mi pronto inicial consiste en responder a esa pregunta diciendo: no estamos ante una nueva guerra fría. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera es que los dos bloques teóricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico, el capitalismo. Si así lo queréis, dos capitalismos que funcionan conforme a reglas más o menos diferentes. Esto genera una mecánica de intereses comunes de unos y de otros. Me remito a lo que recordé antes en relación con el negocio del gas natural. La segunda explicación, que da cuenta de mi recelo ante la metáfora de una nueva guerra fría, sugiere que también aquí hay una enorme disparidad de capacidades entre los agentes enfrentados. Según una estimación que admito que es controvertida, hay 4 Estados miembros de la OTAN, cada uno de los cuales por separado exhiben un gasto militar superior al ruso. Repito, 4 Estados miembros de la OTAN, cada uno de los cuales por separado muestra un gasto superior al ruso. Estoy hablando de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido y de Alemania. Esto dibuja, claro, capacidades y prestaciones muy diferentes. Cierto es que el hecho de que Rusia sea una potencia nuclear corrige un tanto estas disparidades, no lo negaré. Habréis observado, sin embargo, que he iniciado mi respuesta diciendo: mi pronto inicial consiste en responder que no. ¿A qué viene esta cautela? Creo que hay un elemento que estaba presente, aunque oculto, en la Guerra Fría tradicional, que se manifiesta hoy con visible fortaleza. ¿A qué me refiero? Cuando sopesamos lo que fue la Guerra Fría tradicional, la que libraron los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1948 y 1991, tendemos a identificar por detrás, en lugar principal, una confrontación ideológica, que oponía por un lado al capitalismo liberal occidental y por el otro a eso que con escasa fortuna hemos llamado el comunismo soviético. Por detrás de esta aparente colisión había, sin embargo, una confrontación entre imperios. La Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial del zarismo y del otro lado pervivían la renovada lógica imperial británica, alemana o francesa y el impulso de un imperio naciente como el norteamericano. Creo que esto es lo que explica, en lugar central, el conflicto ucraniano de este momento. Ya dije antes que, a mi entender, resultaba difícil identificar confrontaciones vinculadas con modelos económicos, sistemas políticos o cosmovisiones ideológicas. Aquí nos hallamos ante una colisión entre imperios que me obliga a ratificar lo que dije al principio. Yo no creo en las guerras, en los ejércitos, en las alianzas militares y en los imperios.
Ni los de aquí, ni los de allí, ni los de en medio. Y en esas condiciones me parece que refulge de nuevo ese lema que reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado.